Soy muy impulsiva. Yo dije: "Bueno, pues a ver qué pasa". Yo me aviento, a ver qué pasa. Y mira qué pasó. No, sí, había veces que hacía yo 1 hora de camino a un casting y regresaba y hacía otra hora, hora y media de regreso, y ni modo, it is what it Sí. is, ¿no? Y trabajas en otras cosas en lo que logras conseguir lo que tantas ganas tienes de hacer. No fue fácil, no te voy a decir que no es fácil, que fue fácil. Nunca ha sido fácil, pero yo siempre he dicho, esta carrera no es una carrera, no es un maratón, no es saber quién llega primero, es una carrera de resistencia. Si resistes lo suficiente en esta carrera, Sí. algún día vas a llegar a algún lado. Y si no, tienes que entender que tomaste el riesgo y que a lo mejor el puro riesgo valió la pena, que te diste la oportunidad. Bienvenidos a mi podcast Mentor Digital. Mi nombre es Oscar García y yo creo que lo extraordinario nace de lo simple. Es por eso que te presento entrevistas y herramientas que puedan ayudarte para tu desarrollo personal y el desarrollo de tu negocio. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Laura Patalano. Laura es una actriz nacida en México y radica en Los Ángeles, conocida por sus interpretaciones bilingües con gran carga emocional, tanto en la comedia como en el drama, y es más conocida por sus papeles como en series This Pool, que se ve en Hulu, Gentify en Netflix, The Early World Generation Q, Showtime, así como otras películas aclamadas como Chop Shop, Mosquita y Mari, y su actuación en el cortometraje The Battle of Tita and the Machines fue elogiada como conmovedora y también como una mezcla sincera del peso dramático que a veces se vive en los Estados Unidos, con raíces en el teatro y una carrera que abarca de costa a costa de Estados Unidos. Laura sigue su pasión por el teatro y la actuación. Bienvenida, Laura, a Podcast Mentor Digital. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola a toda tu audiencia. Gracias por tenerme aquí de invitada. Es un honor para mí poder compartir con ustedes un poco de mi trayectoria, de mi historia, de cómo empecé, de lo que ha sucedido a través de todo este tiempo. Y pues estoy abierta a las preguntas. Tú dices cuándo empezamos. Estuve por ahí indagando un poco en tu pasado y me di cuenta que desde muy joven empezaste con el teatro. Bueno, bueno, O de muy joven, se puede decir que desde empecé. la prepa Sí. empezaste con el teatro y luego te moviste a la actuación de TV, pero me indaga mucho, ¿cómo fue como el clic en el que dijiste: "Quiero hacer esto, esto me nace hacerlo porque me gusta demasiado"? Fíjate que lo curioso es que yo no lo descubrí. Yo cuando entré a la preparatoria, mi primer maestro fue Alejandro Bichir, que yo estoy segura que en México todos saben quién es, porque viene de pues es la cabeza de una dinastía enorme de actores como Demián y Bruno y todos yo me imagino que no solo sus hijos, yo me imagino que ahora sus nietos, su esposa también, su primera esposa era también actriz. Entonces, vienen de una dinastía enorme, ¿no? Él fue mi primer maestro y me acuerdo que cuando nos puso a hacer un ejercicio en la clase, hicimos un ejercicio de improvisación y me acuerdo que en cuanto terminó el ejercicio se acercó a mí y me dijo: "Tú tienes que ir a la escuela para hacer esto. Tienes que hacerlo", me dijo. "Tienes el don, eres muy buena". Y pues claro, a los 17, 18 años le dije: "Pues si soy buena, ¿para qué tengo que ir a la escuela?". Esa fue mi respuesta, por supuesto, ¿verdad? Sí. Pero me molestó tanto y estuvo ahí dando, dando, dando y dando, que terminé yendo a la escuela, gracias a Dios. Por la guía de él terminé yendo a la escuela y fui de la primera generación del Instituto de Arte Escénico, una escuela que pusieron cuando los actores estaban muy enojados en aquella época, Sí, sí. estaban manejando la situación en la ANDA. Entonces decidieron poner su escuela, entre ellos, Miguel Córcega, que era la cabeza, Lucero Binquitz, que también era parte de esa escuela de la Soler, de la Andrés Soler, y todos estos actores de mucho nombre, Luis Jimeno, ay, ¿cómo se llama? Hay muchos que me quisiera acordarme de ellos, pero que venían de esa escuela en donde había ya
pues, tenían años dando clases, ¿no? Y decidieron establecer esta escuela nueva, y yo vengo de esa primera generación, o incluso uno de los primeros en salir de esa escuela también fue Jesús Ochoa, que en México también es muy reconocido como un gran actor, ¿no? Entonces, de ahí vengo, ¿no? Prácticamente lo hice porque alguien más me dijo que debía hacerlo, aunque si yo me remonto a mi tiempo de jovencito, de niña, yo me acuerdo que cuando mi mami me llevaba al mercado los domingos y me daba un peso y me decía: "¿Qué quieres?", siempre quería yo Eso. títeres. Sí, Entonces, yo ponía mis obritas de teatro y se las presentaba ahí, amarraba una sábana de escalera a escalera, esas escaleras de sí, sí. caracol que hay en el patio, y me ponía yo a hacer ahí mis cuentitos y les cobraba, creo que 5 centavos a los vecinos para que lo vieran. Entonces, si yo me remonto a esa época, digo, bueno, algo había en mi sangre que me atraía hacia esa a ese lado de la actuación. Y cuando viajaban mis tíos, por ejemplo, mi abuela era de Monterrey, y viajaban los tíos a la Ciudad de México, yo siempre les tenía preparado que un bailecito, y que una canción, y que un poema, y que alguna payasada, como que necesitaba yo una audiencia de alguna manera. Pero yo no lo descubrí hasta que alguien me dijo: "Deberías hacerlo", y fui a la escuela para hacerlo, ¿me entiendes? Fue cuando decidí que esto es lo mío y de aquí soy, y es maravilloso y me encantan. Y de ese proceso de que dijiste: "Me están aceptando que soy buena", empiezas a estudiar, eh, ¿cómo tomas el que te den esa retroalimentación de decir: "Okey, debes de mejorar aquí"? ¿Sentías más como la presión o lo sentías más como, mm, quiero hacerlo y vamos a hacerlo? Fíjate que nunca sentí presión en ese sentido. La escuela lo que me ayudó a mí a hacer fue a disciplinarme, porque yo era muy indisciplinada. Y cualquier actor que quiera dedicarse a esto, si no tiene disciplina, no va a ir para ningún lado. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en el primer semestre de la clase de actuación, Óscar Ledesma, que entonces era un maestro sumamente exigente. Y Óscar era director de ópera, imagínate, pero era tremendo, era fuertísimo. Óscar Ledesma era toda una leyenda, ¿no? Y yo me acuerdo que, me dio como 7 papeles Ujú. para presentar como actriz, pero eran chiquitos, ¿no? Y entonces dijo: "Cada vez que lleguen tarde", fíjate bien bien que sabía él, "les voy a ir quitando un papel". Y yo llegué tarde tantas veces que finalmente me quedé con un papel superchiquito, y le dije: "No voy a pasar". Dije: "Es un papel superchiquito, no voy a". Me dijo: "No, no hay papeles pequeños, hay malos actores". Guau. Entonces, eso me disciplinó a no llegar tarde, porque como él me decía: "Si hay el teatro está lleno, la gente no va a estar esperando a que un actor llegue tarde". La gente pagó para venir a ver un espectáculo a tiempo y tú tienes que estar aquí a ti. Y eso me ayudó muchísimo, yo creo que eso me disciplinó, Guau, la verdad que definitivamente. interesante que y sí, la que te desarrollaron ese sentido de apropiación a lo que estabas haciendo, el sentido del respeto, de verlo como la profesión que es realmente impactas la vida de alguien con Claro, una pero aparte actuación, en ¿no? ese momento no te das cuenta porque eres muy joven, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento, pues, es jugar a ser actor y es jugar a y nos decían: "No puedes decir que eres actor hasta que tengas 10 años de experiencia haciendo esto", ¿no? Pero yo con los años me he dado cuenta del impacto tan grande que puedes como actor tener y de lo afortunados que somos los que tenemos la fortuna de hacer esto como un trabajo, porque yo me doy cuenta que así como los médicos te Ujú, curan de enfermedades de tu cuerpo, yo siento que el actor muchas veces te puede curar o cambiar la vida y curar a lo mejor cosas del alma, ¿no? Que son todavía más profundas. Entonces, eso a mí me parece lindísimo todavía, porque me he dado cuenta a través de los años que muchas veces algo que dijo un personaje que tú interpretaste hace que la gente reaccione y cambie su forma de ver la vida sí, o su forma de ser o que cambie algo en su vida para mejorar, es ¿no? correcto. Entonces, te das cuenta de que dices: "Qué increíble que a través de lo que yo hago puedo tocar la vida de alguien", pero y sobre todo cuando lo haces en cine, por ejemplo, o en televisión, a nivel masivo. Eso es Sí, todavía más impactante, ¿no? la verdad sí, llegas a más
personas mucho más rápido que ir al teatro, ¿no? Obviamente el teatro es designado para ciertos lugares, claro. simplemente una función Para en y ese momento, ¿no? Ya. ajá, ese momento lo vives. Y qué también la diferencia del, digamos, la reacción del público es inmediata, ¿cómo te hacía sentir eso en el teatro? De que No, podías ver es maravilloso porque la sientes ahí en ese momento, pero también es a un nivel más chiquito. Pero te digo, lo que a mí me cambió, yo creo, y me hizo darme cuenta de hacer un análisis más profundo fue cuando tuve la oportunidad de interpretar, el personaje de la mamá de Mosquita, en la película de Mosquita y Mari, una película de corte independiente que creo que ya cumplió, híjole, un montón de años, no sé cuántos, creo que se hizo en 2013, creo, una cosa así. Se hace un montón de años, ¿no? Pero bueno, fue la primer película que yo viajé de Nueva York a Los Ángeles a hacer. Y me acuerdo que, teníamos en el teatro una fiesta para los que habían comprado su boleto. Entonces, me acuerdo que había 2 muchachos que me seguían para donde yo iba, iban atrás de mí, ¿no? Hasta que finalmente me volteé y les dije: "¿Qué pasa?". Porque yo veía que uno le decía al otro: "Ya, dile, dile". Y finalmente dejé mi plato ahí, les dije: "¿Qué pasó, muchachos?". Y me dice uno de ellos, me dice: "¿Puedo abrazarla? Porque usted se parece mucho a mi mamá". Y mi mamá dejó este mundo hace 3 años sin aceptar que yo era gay. Y en ese momento me partió el alma lo que me dijo, porque yo pienso, siendo madre, que tu hijo es tu hijo, no importa qué, y cómo lo vas a rechazar, ¿no? Yo que tengo hijas gemelas, digo, no me imagino yo rechazando a mis hijas, ¿no? Entonces lo abracé y le dije: "Mira, mi amor, desafortunadamente las familias latinas muchas veces crecemos con ciertos tabús de que hay cosas que no, o sea, todo le pasa al hijo del vecino, ¿no? Se droga el hijo del vecino, es gay el hijo del vecino, pero es difícil para las personas aceptar que la vida va okey. cambiando y que lo único constante en este mundo es el cambio. Esa es una realidad. Entonces le dije: "Lo importante es que tú estás aquí y que viniste a ser feliz". Entonces le dije: "Disfruta tu vida y acepta quién eres. This is who you are", ¿no? Le dije: "Acéptalo, si tú tienes a alguien que te quiera". Le dije: "Mi amor, venimos a este mundo a ser feliz, la vida es muy corta". Y bueno, pues me despedí de ellos y todo. Al día siguiente, él puso en ese entonces empezaba Facebook, ¿no? Entonces había puesto, habían hecho una página para la película. Y entonces puso, que gracias a que había visto la película y que había tenido la oportunidad de platicar conmigo, que había podido como que dejar ir ese sentimiento, resentimiento hacia su mamá, ¿no? Have closure, como decimos en inglés. Y en ese momento para mí me marcó de una manera increíble, porque cuántas veces habrá que tú cambias la vida de alguien y no te das cuenta ni te enteras como actor, pero Sí. que en ese momento yo tuviera esa enorme fortuna de saber que le cambié la vida a alguien de una manera tan positiva, para mí no tiene precio, la verdad. Y es cuando dije: "Nosotros venimos definitivamente a curar almas como actores", ¿no? Y qué interesante que lo veas así en el sentido de que lo único seguro es el cambio, y realmente estoy de acuerdo con eso. Y quiero entrar en este pedacito que lo nombraste, es, ¿cómo para ti ha sido? Realmente ya tienes bastante experiencia en todo este camino. ¿Cómo para ti ha sido el adaptarte? Y quiero empezar desde moverte totalmente de una cultura que es nuestra cultura mexicana, moverte a una cultura estadounidense, donde ya ni eres estadounidense, ni eres mexicano, y te empiezas a topar estos paradigmas que existían, y todavía más cuando tú te moviste a Estados Unidos, que todavía quiero pensar que en aquel entonces todavía el racismo estaba un poquito más elevado todavía que como lo tenemos hoy. Fíjate que lo que a mí me trajo a los Estados Unidos fue algo que yo creo que estaba en mi destino, supongo. Yo era maestra de kinder y era maestra de teatro en México. Y en unas vacaciones me fui a Acapulco y ahí vi a un muchacho que jamás había visto algo tan hermoso en mi vida. Desde que lo vi quedé encantada y cuando él me volteó a ver le pasó lo mismo, ¿no? Yo no Ah, hablaba una gota de inglés, ni él hablaba español tampoco.
Entonces, en una de esas que yo lo veía y que él me veía y demás, hubo un encuentro más cercano y me invitó a salir esa noche y había una discoteca enfrente, porque yo soy muy desconfiada. Entonces, enfrente del hotel donde creo que era el Ritz en aquel entonces, una discoteca ahí que era, pues, muy de moda en ese entonces, ¿no? Entonces, me invitó y como dije: "Pues, estoy enfrente del hotel, pues, no hay problema", ¿no? Entonces fui y él se llevó un librito, era un muchacho americano italiano, que se llevó un librito así de delgadito y que trataba de comunicarse conmigo a través de traducir las palabras, pero, pues, que era prácticamente imposible, ¿no? Yo había ido a esas vacaciones con mi mamá. Entonces, me acuerdo que esa noche nos las pasamos bailando, se la pasó pidiéndome un beso y yo le decía que no le entendía. Porque decía: ¿por qué no me lo roba? ¿Para qué me lo pide?", ¿no? Como que se me hacía bien incómodo decirle: "Ay, sí, tómalo, pero que sea chiquito". No, pues no, o sea, yo no me podía ni comunicar con él, esa es la realidad. Entonces, me acuerdo que cuando finalmente nos despedimos me dijo, fíjate, el viejo truco: "Ay, se me olvidó la cámara allá en mi cuarto, ¿no quieres venir a acompañarme a por la cámara?". Le dije: "No, yo aquí te espero en el". En el lobby. Fue ella. Sí, yo aquí me quedo en el lobby. Ve por tu camarita, ándale. Y fue por la cámara y nos tomó fotos, y al día siguiente me dijo: "¿Quieres irte a las 6 de la mañana? Voy a ir a pescar". Le dije: "No, que voy a andar yo pescando, yo necesito dormir". Él se fue a pescar y pescó uno de esos pez vela Wow. enorme. Y quedamos de vernos en el hotel a las 2 de la tarde. Llegó al hotel, allí en la playa del hotel, y llegó con las fotos que había tomado la noche anterior, ya las traía reveladas, y llegó con un collarcito que hasta la fecha conservo. El caso es que desde ese momento ya no se quiso despegar de mí. Entonces, a todos lados íbamos con mi mamá, porque él no quería que yo, pues, yo veía iba con mi mamá, no iba a abandonar a mi mamá por un fulano que acaba de conocer, ¿verdad? Por mucho que me gustara o me atrayera. El caso es que pasamos 3 días en Acapulco y luego nos despedimos. Él se regresó a Estados Unidos, yo me regresé a México y empezó a hablarme cada sábado, cada fin de semana me hablaba por teléfono y mi tío, que la oficina estaba ahí junto al departamento, me traducía. Entonces, me decía que realmente el que quería casarse conmigo, ¿no? Entonces, eso fue lo que me trajo a los Estados Unidos, que conocí a este gringuito. A los 6 meses fue por mí, conoció a mi familia y me regresé, pero aparte, él vivía en Providence, Rhode Island, que es el estado más Más chiquito de la Unión Americana, chiquitito. y está cerca de Connecticut, o sea, súper en el norte, northeast, yo creo, Noroeste. y hacía un frío espanto, había nieve, o sea, yo no tenía la ropa adecuada para ese clima, y no me podía comunicar con él, porque no sabía hablar inglés. Esa es la realidad, ¿no? Pero gracias a que estuve tan yo no ahí no sentía, fíjate que nunca sentí, en una sola ocasión sentí como que una discriminación en un restaurante, Okey. pero fuera de eso, yo nunca lo sentí realmente. Pero nos pasaban cosas muy chistosas, ¿no? Porque me decía: "¿Por qué no has ido a lavar?", por ejemplo, en lo básico, básico, "¿Por qué no has ido a la lavandería?", porque trabajaba todo el día. Y yo le decía: "Pues porque no hablo inglés", y me decía: "Las máquinas tampoco hablan inglés", pero yo no sabía que podías ir a la lavandería, sacar dinero, moneditas, echarlas o sea, para mí todo era nuevo, ¿me entiendes? Absolutamente Sí, todo. Y luego para completar salgo embarazada de volada y de 2 bebés. Entonces, no pude ponerme a trabajar, no pude ponerme a trabajar porque yo tenía que me iba prácticamente a ganar lo que me iba a gastar para que me cuidaran a mis hijas, pues era imposible, ¿no? sí. Entonces, me dediqué a criarlas yo. Exacto. Pero eso fue lo que me trajo a los Estados Unidos, el haberme enamorado de este muchacho. Wow. Ujú. No, la verdad que es una historia muy increíble. Y el creo que el hecho de que la base fue el amor, la base fue esa aventura, pero a la vez con ese sentimiento, creo que eso te impulsa realmente a a seguir, más que a ver como una adversidad y por qué me está pasando esto a mí. Al contrario, como que le cambias la moneda y dices: "Ah, qué interesantes cosas me están pasando en base al amor", ¿no? Aparte, yo era muy impulsiva, entonces nunca pensé: "Ay, ¿cómo me voy a ir a otro país sin hablar el idioma?". No, o sea, nunca lo analicé, ¿me entiendes?
Yo era de me enamoré, vámonos, como el Borras, o sea, yo era de bien aventada. Quería yo hacer algo y lo hacía, o sea, siempre he sido así, ¿no? De mi mamá me decía: "Ay, mijita, a ti de que se te mete algo entre ceja, oreja y 100, nadie te lo quita hasta que lo consigues". Y en inglés se llaman go get it, ¿no? When you Yes. want something, you go and get it. Ese es el tipo de personalidad que he tenido siempre. Pero, pues eso fue lo que me trajo a Estados Unidos, el haberme enamorado de un muchacho gringo que me fascinó y que se convirtió en el papá de mis hijas, y de alguna manera, pues, me cambió la vida enormemente, ¿verdad? Porque ¿Y vine de hasta la qué, cuánto duraste con tus niñas antes de que regresases a la actuación aquí en Estados Unidos? no, o sea, ¿O fue a o lo fue? lo seguí intentando acá, lo seguí intentando y conseguí una obrita de teatro y la estuve haciendo y tenía mis momentos, ¿me entiendes? Pero realmente fue muy curioso porque fue después de muchos años, mis hijas me dediqué a criarlas yo sola, porque luego me separé de él, me las llevé un tiempo a México, estuve acá y estuve allá, y mis hijas son biculturales completamente y bilingües. El caso es que en alguna ocasión finalmente, ya decido regresarme, establecerme aquí y empezar mi vida. Y un día, de la nada, o sea, tuve un sueño en donde yo me veía en un balcón, en una casa inmensa, con un vestido rojo muy lindo, y yo muy maquillada y muy peinada, y yo decía: "Guau, qué increíble que todo eso lo pague mi carrera de actriz". Y cuando se los platiqué a mis hijas, me dijeron: "¿Cuál carrera de actriz? ¿De qué estás hablando, mamá?". "Ah", les digo, "es que yo cuando era joven estudié para actriz". "¿Qué? ¿Cómo? A ver, cuéntanos". ¿Cómo estuvo eso? No estaban ni enteradas, ¿no? Y les dije: "Pues sí, ya estuve trabajando aquí", y en cuanto terminé la escuela, empecé a trabajar luego en teatro, y me hice una gira con Maricruz Olivier, la última. Yo no sé si a la gente sepa quién es Maricruz Olivier, pero era una de las grandes estrellas del cine de oro de México, ¿no? Extraordinaria actriz. Una película que hizo ya, pues, viejísima, que se llama Hasta el viento tiene miedo. Una mujer lindísima, una mujer, muy talentosa, y trabajé con ella, tuve el enorme privilegio de la última obra de teatro que ella hizo fue precisamente con ella. Y con Raúl Ramírez empecé a hacer cine, y entonces, digo, la vida, te digo, me trajo a los Estados Unidos, y acá me dijeron: "Mamá, a ver, pues vamos a investigarle, a ver cómo puedes regresar", ¿no? Ujú, Bueno, pues vamos a intentar, pero ya mis hijas ya estaban en preparatoria, ¿me entiendes? Ya estaban casi, casi. Y entonces empezamos a buscarles, y es muy curioso porque cuando no sabes ni por dónde empezar, yo me agarraba unos revistitos y nos repartían ahí en la casa los viernes. Buscamos actores, y yo dije: "Ay, buscar", y entonces me puse a apuntar así diferentes direcciones, y un día me lancé con mis hijas a todas estas direcciones, una tras de otra, todos eran fraude, todo. Todos. Eran: "Sí, nosotros te representamos, pero las fotos te las tienes que tomar con nosotros". Así, ¿cuánto cuestan las fotos? $700, $800, $1000. No, pues qué bien. Hasta el último lugar al que llegué, realmente era el único lugar que tenía, permiso y que ujú, representaba a extras, no a actores, a extras. Bueno, muchos actores se dedican a ser extras porque no han tenido la fortuna de buquear algo grande, y que hacen eso como para vivir en lo que logran tener la oportunidad. Entonces, me pusieron a leer, les gustó, me empezaron a representar, y de ahí conocí a un chico mexicano que que me lo encontré en un casting y me dijo: "No, lo que tú necesitas es pertenecer a HOLA". ¿Y qué es HOLA? Es The Hispanic Organization of Latin Actors, que está en Nueva York. Y a través de ellos te mandan a castings. Tú eres parte de su roster y de su catálogo de actores, y tú pones ahí tu experiencia y tu fotografía bueno, pues okey. Entonces, así conocí a Manuel Herrera, así me inscribí con HOLA, que es una organización realmente que ayuda a los actores, una ujú. organización sin fines de lucro que ayuda a los actores. Y ahí empecé con ellos. Entonces, el primer trabajo que conseguí en la primer película que hice en Estados Unidos fue, ah, película grande, o sea, Ujú, sí, sí.
are still alive. Y ya habían buscado y no encontraban la actriz que necesitaban, y llegué así de safe, porque el tráfico allá era terrible, y me subí al tren, y luego los trenes. Finalmente llegué, y ahí estaba la directora al fondo, y yo hice el casting, y la directora me dijo: "¿Puedes empezar?". Empezamos a filmar el martes. Yo le dije: "Claro, pero por supuesto que sí", ¿no? Esa fue la primer película que hice yo ahí en, ¿cómo se llama? En Nueva York. en Nueva York. Pero la primer película que hice fue Mosquita y Mari, que yo vivía en Nueva York y vine a Los Ángeles a hacer, que conseguí a través de mi demo reel, porque también habían estado buscando, no habían encontrado, creo que habían conseguido una actriz que les gustaba mucho, mexicana, pero que no tenía el permiso Ujú. de trabajo, o la visa o algo por el estilo. El caso es que, cuando a mí me mandan el casting y me doy cuenta que es en Los Ángeles, les digo: "Es que yo vivo en Nueva York". Pero les dije: "Espérenme, espérenme, mándenme y yo les mando por digital les mando el casting", ¿no? Este, y total que me mandaron los sites, o sea, las hojitas que había que leer el viernes, y la niña con la que yo iba a hacer la escena, como era un 4 de julio, fíjate que el 4 de julio como que me ha marcado de alguna manera, porque conocí a mi marido un 4 de julio. Y luego la primer película que conseguí, que fue Mosquito y Mari, fue también en un fin de semana, el 4 de julio. Entonces, me mandaron los papeles, y yo, hablé con el, ¿cómo se llama? Con el director de casting. Le dije: "Yo le mando las escenas en cuanto pueda". Pero la chica que iba a hacer la escena conmigo andaba upstate en Nueva York y no regresaba hasta el domingo en la tarde. Entonces, me habla por teléfono el domingo, como a las 12 del día, me habla por teléfono Michael Sanford, y ya se identificó conmigo, me dijo: Le dije: "Perdón, no he mandado la escena, no porque no me interesa, es que está". "No, no, no", me dijo: "Espérame", porque yo mientras tanto ya había yo mandado mi demo reel. Y, dijo: "Te estoy hablando porque la directora Aurora Guerrero ya vio tu demo reel y te está ofreciendo el papel, ya no necesitas mandar la escena". Me dijo: "¿Te interesa?". Le dije: "Pero por supuesto". Entonces, esa fue realmente la primer película que logré hacer, la de Mosquita y Magia. Guau. Y, quisiera hacer una pequeña pausa en el ¿qué consejo le darías a las mamás que digamos, por el hecho de ser mamás, obviamente son mamás, atienden a sus hijos, pero también tienen las ganas de seguir desarrollándose? ¿Cómo manejar a lo mejor esa presión que sienten de, me estoy tardando o no lo estoy haciendo a tiempo? Fíjate que, no, yo no creo sobre todo esta carrera no es una carrera en que tengas que tener cierta edad para hacerla. Puedes hacerla a cualquier edad. A lo mejor un boxeador tiene que estar joven y fuerte y en sus mejores años. Pero hay otras carreras. Yo les diría a las mamás que de alguna manera tienen hijos y que han puesto sus sueños a un lado, que siempre hay tiempo para retomar lo que te gusta hacer, y que nunca se dedique nada más a ser las hijas de alguien, la esposa de alguien y la mamá de alguien, que sean alguien por sí mismas, cualquier cosa que ésta sea. A lo mejor son buenas pintando, a lo mejor son buenas elaborando algo, o cocinando, o haciendo algo, que traten de no dejar sus sueños a un lado, que siempre hay manera de volver a retomarlos cuando la vida te da la oportunidad. No la eches a un lado, no, tómala y agárrala y no la sueltes. Y hazlo, porque yo pienso que todos tenemos derecho a seguir nuestros sueños, y a tratar de ser felices a través de ellos, y que nunca sabes la vida hasta dónde te pueda llegar, ¿no? Yo nunca me imaginé, por ejemplo, estar haciendo todo lo que he estado haciendo aquí, y que se me hace maravilloso, la verdad. Y pienso, primero Dios, y Dios me presta salud y fortaleza, que lo mejor está por venir, ¿no? Definitivamente. Y entonces haces tu primera película en Los Ángeles, luego empiezas a hacer tu actuación en Nueva York, ¿y en qué año decides moverte a Los Ángeles de nuevo? Que dices: "Okey, como que No, siento que Los Ángeles". Ajá. cuando hice la película de Mosquita y Mari, estando en el set, una de las actrices le dije: "Híjole, qué afortunada eres", y me dijo: "¿Por qué?". La otra actriz que hacía la mamá, Dulce María Solís. Y le dije: "Qué afortunada eres", y me dijo: "¿Por qué?". Le dije: "Porque vives aquí en Los Ángeles". Dije: "Toda la vida me he querido venir para acá". Me dijo: "¿Y qué esperas?". Le dije: "Que mantengo a 2 hijas, que no tengo ahorros, que no es nada más fácil agarrar una maleta y largarte", ¿no?
Me dijo: "No, pues cuando te decidas, vente, yo te invito yo te invito a dormir en la sala de mi casa". Ay, le dije: "¿En serio?". Me dijo: "Sí, de verdad". Ah, bueno, pues okey. Pero nunca te imaginas si la gente lo está diciendo nada más de dientes para afuera o es en serio. Esto fue en julio, y luego en septiembre me manda un texto y me dijo: "¿Qué pasó? ¿Vas a venir?". Y le dije: "¿Es en serio?". Me dijo: "Sí". Le dije: "¿Estás hablando en serio? ¿Puedo vivir en tu casa? ¿Puedo llegar a tu casa?". "Sí". "Okey", le dije, "espérame en enero". Me dijo: "¿De verdad?". Le dije: "Sí, déjame arreglar mi vida aquí, acomodar las cosas". Y me lancé con $500 en una bolsa, una maleta llena de sueños y a la aventura total, porque, pues, ya mis hijas ya estaban grandes, ya tenían, que 20 o 22 años, ya prácticamente y no las dejé solas, se quedaron con su papá, o sea, tampoco se Sí, sí, quedaron sí. así deriva, porque ya sabes, las mamás latinas somos muy preocuponas, ¿no? De que, pues, tienen 20 años, pero siguen siendo mis bebés. No, se quedaron con su papá y su papá estaba ahí al pendiente por si acaso, y yo me vine a intentarlo con, te digo, a todos mis castings yo iba en transporte público, porque a mí todo el mundo me decía: "Uy, no tienes carro, no manejas. No, hombre, no vas a llegar a ningún lado, las distancias son tremendas, el transporte público es un problema". Ay, les dije: "Miren, yo te digo, soy muy impulsiva". Yo dije: "Bueno, pues a ver qué pasa". Yo me aviento, a ver qué pasa. Y mira qué pasó. No, sí, había veces que hacía yo 1 hora de camino a un casting y regresaba y hacía otra hora, hora y media de regreso, y ni modo, it is what it is, ¿no? Y trabajas en otras cosas en lo que logras conseguir lo que tantas ganas tienes de hacer. Entonces, no fue fácil, no te voy a decir que no es fácil, que fue fácil. Nunca ha sido fácil, pero yo siempre he dicho, esta carrera no es una carrera, no es un maratón, no es saber quién llega Llega primero, primero. es una carrera de resistencia. Si resistes lo suficiente en esta carrera, Sí, algún día vas a llegar a algún lado. Y si no, tienes que entender que tomaste el riesgo y que a lo mejor el puro riesgo valió la pena, que te diste la oportunidad, ¿no? Pero yo pienso definitivamente que hay un dicho muy viejo que dice: "Ay, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría", y es cierto. sí. O sea, no es fácil, no es fácil, pero, pues, yo me aventé y mira. Y empiezas a actuar ya acá en Los Ángeles y, eh, ¿qué notaste diferente a lo que estabas acostumbrada en México versus lo que estabas ya viviendo en Estados Unidos? ¿Qué empezaste a notar diferente que decías: "Debo adaptarme a esto"? Muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que necesitabas tener agente, porque no puedes ir directamente a los porque imagínate la cantidad de actores que hay en Los Ángeles queriendo conseguir trabajo y que a lo mejor quieren todos estar en contacto con los directores de casting. O sea, Sí, imposible. pues. Entonces necesitas representación, es una de las primeras cosas que aprendí. Y para tener una buena representación necesitas a alguien que crea en ti. Pero Ujú. para eso tienes que estar invirtiendo. Todos los primeros, no sé, 5, 6, 7 años fueron de invertir, fueron, comprar, pagar fotografías, que tampoco sugiero que se compren caras, porque hay de muchos precios y hay de muchas calidades, pero es tener las fotografías adecuadas, lo que llaman aquí headshots. El tener un demo reel que tenga a lo mejor pedacitos de películas o programas en los que hayas participado, y que a mí en Nueva York me cobraron un ojo de la cara para editármelos. Aquí me costó nada, pero allá me costó una fortuna. O sea, y es tener a lo mejor una website que tiene tu información de quién eres, tu biografía. O sea, todo fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Todo fue un Ujú. proceso. Me acuerdo que el primer cortometraje que conseguí fue para una película que se llamaba Mariachi. Y hacía yo la mamá, fíjate, en estos tiempos que estamos viviendo en este momento, pero no voy a adentrarme mucho en eso. La mamá de un muchacho, este, que que está trabajando yendo a la escuela y de pronto al esposo se lo regresan, están en el cumpleaños de la hija
y al señor, se va por unos refrescos a comprar a la tienda porque se le acabaron los refrescos ahí en medio de la fiesta, y de pronto lo detienen y le ol tiene un poco el aliento a que ha estado tomando y lo deportan. De la noche a la mañana desaparece de la familia. Entonces, esa fue la primer película donde trabajé, y me acuerdo que mis hijas me dijeron: "Oye, mami, ¿y cuánto vas a ganar?". Y les dije: "No, pues nada, porque es una película de estudiantes". "Ay, ¿a ti te gusta trabajar de gratis?". Les decía yo: "No, pero las escenas me las van a dar para que yo las ponga en mi demo reel y eso me va a servir". Y mira, así fue después con lo de Mosquito y Mari, cuando yo mandé el demo reel, a través del demo reel fue que conseguí mi primer trabajo, a pesar de que mis hijas no creían que fuera a suceder así, ¿me entiendes? Pero fue un proceso, mi amor, ha sido todo un proceso largo, muy largo. Algunos actores cuentan con mucha fortuna, a lo mejor. Ujú. Algunos actores, pues, de pronto les tienen la oportunidad de ir y trabajar en un proyecto increíble y ser la persona ideal. En mi caso, pues, me tomó algunos añitos, Seguir, seguir, seguir. pero bueno, pues, nunca es tarde, ¿no? Aquí estoy, gracias a Dios, Y haciendo lo que que me que admiro apasiona. mucho esa resiliencia tuya, porque no es fácil aceptar los nos, tantos nos y nos y nos. Eh, ¿Llegaste a dudar de tu carrera, de tu talento? Sí, llegué a no de mi carrera, no de mi talento, no quiero sonar que soy muy presumida, pero llegué a dudar llegué a cansarme, sí, llegué a cansarme y de decir: "Ay, no, es que", o sea, siempre te dicen que no, o sea, es que así es, yo digo que ahora entiendo por qué mis maestros de la escuela eran tan duros, porque te están haciendo la piel fuerte, la piel dura, como de dinosaurio, yo digo, ¿no? Como de Ujú, cocodrilo, esa piel que resiste, y que resiste, y que resiste, porque vivimos más de los nos que de los sís, es la realidad. Entonces, no llegué a dudar de mi talento, pero había momentos en que sí quise soltar la toalla, como los boxeadores que se cansan y dicen: ya "Ahí nos no más. vemos, hasta aquí llegué". Y muchas veces, yo creo que ahí es en el momento en que entra ese apoyo emocional que necesitas de tu gente, ¿no? En mi caso fueron mis hijas. "Ah, no, ahorita lo vas a votar, ¿qué te pasa? No, pues ya has avanzado mucho, ahorita no, ya no, ya no tienes la oportunidad de votar el trabajo". No, le sigues porque le sigues. Y ellas eran las que realmente me empujaban a seguirlo haciendo, ¿entiendes? Porque sí llegué a dudar, claro, por supuesto, que llegué a decir: "Ay, no, ya. No, 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 mamá, no". Y mira qué afortunada soy que ahora puedo decirte que vivo de mi carrera artística, es lo único que hago, ¿no? O sea, no fue un camino fácil, no fue un camino largo, muy largo y de muchas penurias, de momentos de llorar, de que casi te vas a 5 callbacks, ¿no? Te llaman 5 veces y está entre otra actriz y tú, me pasó en una película con Kevin Costner que casi me quedaba y se quedó la otra, y 5 veces me llamaron, y así Sí. es la Y que si lo ves cada pedacito te dio una experiencia más para acercarte al siguiente papel, te da más al resistencia. Yo sí. creo, te da más aguante no, pues a ver, ahora para la próxima. Y bueno, necia tú, pues yo soy más necia, a ver quién puede más, ¿no? Entonces, yo creo que eso también tiene que ver el que digas: "No, no, aquí no, vámonos, ¿Y vámonos, ya". qué se ha significado para ti ser actriz mexicana y vivir en Los Ángeles? ¿Qué es como ese milestone que has dicho: "Lo logré", o fue un proceso que dijiste: "Estoy aquí, gracias a Dios"? ¿Qué significa No, para por ti? supuesto que es gracias a Dios, pero también a que aparece a lo mejor ese papel ideal para que tú lo puedas interpretar. Pero una cosa, la que he aprendido también, es que lo que es para ti, nadie te lo quita. Cuando hay algo para ti, porque me ha pasado muchas veces en que yo digo: "No, pues ya se lo dieron a alguien", hijo, y realmente y me pasó con la balada de Tita y las máquinas. Ese cortometraje que la gente puede ver entrando, por ejemplo, ahorita está creo que está en Netflix, y no sé si en Hulu también, pero lo que pasa es que es difícil encontrarlo porque tienes que irte a Raising Voices
Indeed Racing Voices, y luego tienen que ir a la temporada 3 y luego tienen que buscar ahí Oh, la película. entiendo, okey. Pero si se van a Internet, la pueden buscar en Internet, nada más en Racing Voices, y Ujú. ponen el nombre de la película, The Ballad of Tita and the Machines, y es un corto muy interesante, pero ahí me pasó, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tenía unas ganas locas de hacerlo, y el director tenía otras actrices consideradas, y de pronto, pues, la vida dio una vuelta y, a ver, pues, vamos a ver si y mira, me escogieron y qué increíble, ¿no? Entonces, Sí. te digo, lo que es para ti, nadie eso estoy convencida, lo que es para ti, nadie te lo Y qué bueno que tomamos ese tema. ¿Cómo has sentido cómo te has adaptado tú a la tecnología? ha sido difícil, porque cuando yo era chiquita no existía nada de esto de Internet, ni y todo tiene que ser a través de aplicaciones y de que el Actors Access tiene que tener ahí tienes que tener tu fotografía y tus demo reels y muchas veces en tu casa sigue siendo una realidad que te mandan el casting para que lo hagas en tu casa, que muchas veces es conveniente y no. O sea, yo prefiero ir a la oficina del director de casting y que el director de casting me dé notas y hacerlo como el director de casting. Porque muchas veces a lo mejor no estás interpretando tan cercano a lo que debería ser. Y nunca sabes, es tan extraño este mundo. Mis hijas son las que me ayudan mucho y me dirigen mucho, pero son súper exigentes. Siempre les parezco que estoy mal, siempre me dicen: "Ay, no, ma, eso está muy mal. Ay, no, a ver, hazlo otra vez". Y quieren que lo haga 20 veces, y yo no creo en hacerlo 20 veces. Yo sí creo que son 3 tomas como cuando estás en el set. Son 3 tomas y san se acabó. Tiene que salir en una de esas. ¿No? Entonces, a veces en eso diferimos, mis hijas y yo, pero muchas veces ellas me ayudan a que saque yo más, ¿me entiendes? Yo sí soy actriz que necesita dirección, definitivamente, ¿no? Entonces, pues sí, es un privilegio enorme, te digo, ser actriz mexicana, pero yo creo que soy más conocida en los Estados Unidos que en México como actriz, porque yo me vine para acá hace años. Entonces, a lo mejor algunos de mis trabajos han ido allá y los conocen allá, o no todos, ¿me entiendes? Entonces, ¿Y qué le digo, a lo dirías a esa mejor en al alguna me toca regresar a México y hacer cosas allá, sería padrísimo, nada me daría más gusto, es la verdad, pero, pues, a ver qué pasa. y qué le dirías digamos, a estas personas, adultas ya que les cuesta tomar la tecnología, que como que se Porque cohíben? tomen cursos, mi amor, hay muchas veces que a través de Internet, por ejemplo, muchas veces cuando no sabes hacer algo, te preguntan: "¿Fuiste a la universidad?". "Sí, de WT", la Universidad WT, sí, la de YouTube. Muchas veces cuando no sabes hacer algo, te Ay, metes sí. a YouTube y lo pides ahí, y ahí te sale un montón de cursos. Cuando estuvo lo de la pandemia, me puse a hacer un montón de cosas de arte y trabajé resina. Hice cosas aparte de pintar, descubrí que soy buena para pintar, que no sabía yo que era buena para pintar. Empecé a hacer ángeles y hice una virgen muy linda y empecé a hacer sirenas y empecé a pintar. Y descubrí, por ejemplo, hice resina y hice unos prendedores muy interesantes con poly something. Es un material que parece plastilina, pero que lo tienes que hornear y después de Sí, hornearlo como lo que se pintas, quedan. y es muy interesante, se pone duro, pero es súper interesante. Entonces, estuve haciendo joyería y estuve haciendo, Guau. hice un montón de cosas. Según yo, todo lo iba a vender y terminé regalando todo, y luego almacené un montón no vendí nada, pero me entretuve mucho y me mantuve ocupada, porque si no me hubiera deprimido horrible durante la pandemia si no hubiera tenido la oportunidad de hacer eso, ¿me entiendes? Porque estuvo durísimo esa época de encierro, estuvo muy fuerte. Y de dejar de crear, sobre todo, ¿no? Y que te manteniste ocupada haciendo algo interesante para ti. Creo que, fue un tiempo de reflexión la pandemia, sí, yo lo veo así, que fue un tiempo de reflexión para todos, para darnos cuenta de que, como seres humanos, hacia dónde podemos llegar, si es que no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Mucha Y gente que como que se reboot, ¿no? Como que empezó a hacer cosas y lograron hacer carreras y lograron hacer cosas que no sabían que tenían esa posibilidad, y creo que el encierro les dio esa posibilidad. No dudo que a muchas otras personas les haya afectado, sobre todo a mí me preocupaba mucho, por ejemplo,
las mujeres que son abusadas por algún hombre Sí. o los niños que son abusados por padres inconscientes, como pobrecitos, ¿no? Este tiempo de encierro, ¿no? Este, pero sí, o sea, nos cambió la vida definitivamente. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia les dije: "Santo Dios bendito", le dije a mis hijas, "va a ser la vida antes y después de la pandemia". "Ay, mamá, cómo eres exagerada". Y miren, qué cierto era. ¿Cómo que no? Es una pandemia que nos va a afectar a y suceden cada 100 años o una cosa así. Si tú las buscas, pues suceden cada cierta cantidad de años, pero te cambian la vida, pero creo que esta fue una de las más fuertes que ha habido. Sí, ha acelerado las cosas rápido, digamos, y ha Estamos sido platicando aquí gracias a la pandemia, porque no existía esto de no, podernos ver de manera digital y poder platicar, ¿no? sí aceleró Entonces, toda la telecomunicación. Y y cómo también me gustaría entrar un poco más al idioma, porque veo, especialmente que vivimos aquí en Estados Unidos, hay personas mayores que todavía, mm, como que le temen al inglés, que como que no lo quieren aprender o les da pena cómo lo pronuncian. ¿Qué les dirías a esas personas? Pues para porque primero vivimos en Estados Unidos y debes de saber el idioma para que te puedas defender de personas que se quieran aprovechar de ti, ¿no? claro, no, y para todo, definitivamente. En mi caso, yo me traje un librito así chiquitito, delgadito, que se llamaba Construya en inglés. Pero en mi caso, como yo estuve tan lejos de lugares en donde se hablaba más el español, no había de otra más que hablarlo, ¿me entiendes? Porque aquí no había quien lo hablara en español. Y yo tenía un marido con el que me tenía que comunicar con él. Entonces, cuando nos enojábamos, yo agarraba mi diccionario y empezaba a buscar en el diccionario, juntaba las palabras, pero no las podía poner en una oración porque no sabía cómo construirlo, ¿me entiendes? Eso era lo difícil. Yo me acuerdo que decía yo, para la hora que pasaba ya había encontrado todas las palabras, ya se me había bajado el coraje, ¿no? Ya estaba yo enojada con él porque no sabía ni cómo comunicarme con él. Entonces, lo aprendí sola, en mi caso lo aprendí sola. Pero, por ejemplo, no existía como ahorita que tienes a alguien que te traduzca y demás. No, yo íbamos, por ejemplo, mi marido íbamos a algún lado, al súper o lo que sea, y yo veía un anuncio, y yo veía la palabra Adobe, y yo llevaba mi libretita y apuntaba Adobe, y luego iba al diccionario, buscaba qué significaba Adobe. Entonces, estaba ampliando mi vocabulario constantemente, pero hay muchos lugares en donde te dan cursos gratis. Entonces, yo creo que es importante que uno no le tenga miedo, sobre todo a hablarlo, porque lo habla uno terrible. Yo lo sigo hablando mal, no soy experta, ¿no? Hasta la fecha. Dicen que yo no solo lo hablo con acento, sino lo oigo con acento. A lo mejor es cierto, pero me defiendo, ¿me entiendes? Pero la realidad es que uno no puede dejar de aprender algo por el miedo a cómo suenas, porque eso detiene mucho a la gente. Si yo me hubiera oído, yo creo que yo nunca lo hubiera hablado, porque lo hablaba yo terrible. Pero fui ampliando mucho el vocabulario, luego mis hijas entraron a la escuela y aprendía yo cosas junto con ellas, porque me sentaba a hacer la tarea con ellas. Sí. Entonces, yo le diría a las personas mayores, y no tan mayores, que no tengan miedo de aprender algo nuevo, que hay muchas maneras, sobre todo con la tecnología que tenemos actualmente. Cualquiera tiene acceso a un teléfono y el teléfono es como como una computadora. O Sí. sea, la realidad es que hay muchas maneras, ¿no? Que no tengan miedo, sobre todo, de aprender algo nuevo, de arriesgarse, ¿por qué no? ¿Cuál ha sido un momento en tu carrera, ya estando en los Estados Unidos, ya empezando a hacer varios casting que dijiste: "Igual me marcó y lo traigo hasta ahorita vivo en mí", que dices tú: es algo extraordinario que me haya pasado a mí"? Qué buena pregunta me acabas de hacer. Definitivamente lo que me ha cambiado mucho la vida empezó por Gente Fire, por el personaje de la mamá, en que siempre me ponen a hacer esas viejas canijas regañonas y medio neuras y bien Ajá, cuadradas, y que sí, tienen una mentalidad que no se abren a nada, ¿verdad? Yo creo que ese casting primero fue algo muy bueno para mí porque me empezó a abrir otras oportunidades.
y la y mira que lo que se hizo primero con la idea de Gente Fire era una cosa digital. La idea primordial era hacer un como que 10 minutos, creo, en Ujú, YouTube. Esa era la idea original, pero se involucró América Ferrera, la productora era muy buena. Charles King, es una productora que se arriesgó también a dar dinero para que se hiciera este proyecto. Y luego lo mandaron a Sundance, y eso fue realmente lo que cambió las cosas, porque en Sundance le vieron el potencial y había 5 diferentes, networks que lo querían. Entonces, eso. Y después, definitivamente, This Fool es lo que me sí. cambió la vida, ¿no? Que yo nunca había hecho, siempre había hecho papeles serios, aunque en la escuela mis maestros siempre me llamaban para hacer comedia, siempre. Me decían: "Es que eres graciosa natural". Y a mí me daba mucho coraje que me dijeran eso. Yo les decía: "No, yo quiero ser una actriz seria, yo quiero ser actriz así como de Shakespeare, ¿no? Bien intensa". Y me decían: "No, tú eres buena para la comedia". "No, yo no quiero hacer comedia". Pero, ¿quién me iba a decir a mí realmente que lo que me iba a cambiar la vida era la comedia? Y que ahora entiendo que no cualquiera puede hacer comedia. La comedia tiene un timing, y si tú puede contarte 2 personas diferentes el mismo chiste. Una tiene timing, la gente se ríe. La otra no tiene timing, la gente no se va a reír. Entonces, sí, y es algo que no aprendes, es algo que traes. Sí. Entonces, yo creo que definitivamente This Fool, pero a mí, después me dijo el chico, el creador, que él me había visto en Mosquita y Mari. Él vio Ah, Mosquita y Mari, desde entonces le había impresionado mi trabajo. Entonces, él me tenía en mente para el papel en ese momento, pero tenía que, pues, que llevarlo al network y que comprobar que yo era la persona adecuada para hacerlo, ¿no? Pero, digo, ha sido todo un proceso, pero todo lo que he hecho de alguna manera ha ido acumulándose para que me vaya cambiando la vida, definitivamente. ¿cómo te preparas para un papel? ¿Cómo analizas el personaje? Primero lo leo, primero trato de entender de dónde viene, am, pero yo aprendí una técnica en México. Tuve la fortuna enorme de tener uno de mis maestros, Antonio González Caballero. Era un señor muy interesante, era un artista en toda la extensión de la palabra. Era autor, era pintor, era escultor, era maestro de teatro, era dramaturgo. Y tú lo veías y era la persona más sencilla de este planeta. Se vestía con la ropa más sencilla, y tú nunca te imaginabas que el señor tuviera todo ese talento detrás de él. Él había estudiado con los tibetanos. Él había viajado y había estudiado con los tibetanos. Y con los tibetanos había estudiado la energía. Entonces, él creó una técnica en donde tú creabas a tus personajes a través de dónde ponías la energía, y es la que yo utilizo hasta la fecha. Entonces, con esta técnica, que es todo un proceso, porque nos tomó mucho tiempo aprenderla y practicarla, puedes entrar y salir de un momento muy emocional y muy intenso a un momento de mucha felicidad, sin que él no creía, por ejemplo, en las técnicas en que los actores crean a sus personajes a través de vivencias personales, porque nos hablaba mucho de una actriz, creo que se llama Lupe Vélez, si no estoy equivocada, que era una actriz que creaba mucho sus personajes a través de vivencias personales, y había perdido a 2 hijos, y siempre hacía papeles dramáticos. Entonces, esa pobre mujer terminó quitándose la vida. Entonces, ella decía que uno tiene que crear personajes, pero que como es emocional, tu mismo cuerpo no sabe que estás mintiendo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Tienes que tratar de manejarlo de manera que emocionalmente no te afecte. Este es tu instrumento para crear. Entonces, yo creo que esa fortuna enorme de haber aprendí muchas técnicas, pero definitivamente con la que más me identifiqué siempre y la que más me gustó fue la de Qué Antonio González Caballero. qué interesante porque, yo a veces
me pongo a analizar y digo, no es sencillo, especialmente entrar en drama, en una actuación de drama, hacer que vivas ese personaje, ¿ya? pero es difícil salirte del personaje. No con esta técnica, Y ya, es no con correcto, o esta sea, técnica. así es. Exactamente. Que sepas ubicar por qué cómo lo estás dirigiendo a ese personaje, ¿no? Y no quedarte en ese. Y como Claro, dices, estudiar la energía. Y creo que es interesante esto que mencionas de la energía, porque es correcto. La energía, a veces, en esta vida cotidiana tan rápida, pensamos que la espiritualidad no existe o no la contemplamos, y la espiritualidad está en todas las cosas. claro, muchas veces llegas a un lugar y te sientes extraño, y es a lo mejor porque pasó algo en ese momento y la vibración de ese momento se quedó impregnado en las paredes de ese lugar. Y aunque tú no sepas lo que es, lo percibes en tu cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que es súper importante que hacíamos unos ejercicios súper interesantes con él. O sea, creamos ángeles y creábamos demonios, y muchas veces nos poníamos a jugar con la energía aquí, y había un momento en que no podías juntar las manos porque la energía estaba ahí. O sea, te digo, es una cosa muy interesante, pero muy profunda al mismo tiempo, ¿me entiendes? Entonces, yo tuve la enorme fortuna de tenerlo como maestro, y te digo, él creía mucho en la energía y en crear personajes a través de la naturalidad, de que un actor no se tiene que ver que está actuando, porque entonces deja de ser real. Sí. Entonces, fíjate qué interesante esta filosofía, ¿no? Y ese estudio que yo tuve con él. Y de estos años de la época de oro que tuviste digamos, la oportunidad de estar envuelta en este medio ambiente, ¿qué qué te dejó para la actualidad que puedes decir: "Lo sigo aplicando aparte de esta técnica"? Pues mira, ¿Qué ot yo no estuve en la época de oro porque eso Sí, sí, es. sí, pero con gente que pudo estar ahí. Trabajé con gente como Maricruz Olivier, y fue una experiencia muy, muy, muy especial. Entonces, yo pienso que el actor va evolucionando conforme va pasando el tiempo, porque las técnicas cambian, o lo que vemos en la televisión de alguna manera es el reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad, Ujú. definitivamente. Sí, Entonces, muchas veces, nos da por ver una época de puras shows que tienen que ver, por ejemplo, con narcotraficantes, pero a lo mejor es algo que está sucediendo en nuestra sociedad, y que de alguna manera es el reflejo, ¿no? Hay shows muy interesantes, o sea, hay tanto que ver ahorita, porque hay tantas plataformas, que esto nos han abierto el mundo a que no sabes ni qué ver, porque hay tantas cosas buenas, y de España, y aparte, ahorita tenemos acceso a cosas de todo el mundo, ¿no? sí, Pero, yo pienso que la época de oro, de alguna manera, creó yo creo que es irrepetible, esa época en donde se hicieron cosas tan interesantes, en el cine de nuestro país, o sea, también hubo la época de oro del teatro en España, ¿no? Por ejemplo. Este, entonces, todas esas como que han marcado épocas, definitivamente, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar con nuestro mundo que estamos viviendo en sí, este momento, y qué vaya a marcarse, o qué vaya a quedarse, pero de que hay cosas muy interesantes, hay cosas muy interesantes. ¿Y qué más quisiera uno que ser partícipe de esos shows con actores como Bryan Cranston, que es uno de mis favoritos, que sueño algún día poder trabajar con él? Porque pero es un actorazo, y que tú dices: "Ojalá la vida me permita", ¿no? Digo, sí, tienes sueños que a lo mejor sí, suenan así como inalcanzables, pero yo digo: "¿Por qué no? ¿Por qué no?". Nunca sabes. posible. Y Ujú. de ahorita de los próximos 12 meses, ¿hay algo que te esté emocionando, que estés trabajando? Sí, 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 estamos mis hijas y yo escribiendo ya lo tenemos, el piloto de un show en el que esperamos poder sacar adelante y venderlo. Y que nos den luz verde basado en mis experiencias en los inicios de mi carrera artística, con algunas modificaciones y Sí, sí. algunos twists ahí,
porque es comedia, está manejado, porque si te pongo a platicar, a lo mejor termino llorando, pero todas las cosas que me tocó vivir por tantos años que estuve viviendo en casa ajena y lo difícil que es en vivir en casa de alguien que aquí se da tantísimo, ¿no? Porque Sí, necesitas roommates porque los rentas son tan caras y los soñadores que pensamos, no importa la edad que tengamos, si somos jóvenes, viejos o altos o bajos o gordos o flacos, o de qué nacionalidad o de dónde venimos, que soñamos con querer hacer algo diferente y que de pronto te encuentras con una persona que tiene una manera completamente diferente de vivir a la tuya, ¿no? Que a lo mejor para ellos la mugre es algo natural que para ti no es natural, o que, sí, ¿sí me entiendes? Entonces es complicado vivir con alguien que no, o a lo mejor alguien que se come tu comida y que tú apenas tienes sí, para apenas la comprártela, o tenía. sea, es bien complicado, ¿no? Entonces, eso es lo ahorita lo que me tiene tenemos planes también de hacer una película basada en algo que nos sucedió también a mi hermanito cuando falleció. Pero sí, sí tengo algunos planes. Ahorita la industria ha estado un poco tranquila, Ujú. demasiado tranquila para mi gusto, pero esperemos que retome muy pronto. Pero sí, ahorita tenemos esa idea de ese piloto y hemos estado poniéndole ahí las ganas y La verdad creo es que que sí. descubrí entre una de mis hijas, sobre todo una de ellas, Harlow, que parece ser que es muy buena para escribir, así es que ese es el proyecto que tenemos esperemos Dios, no muy largo plazo. No, verás que se va a cumplir y tocaste este tema de que bueno, yo tengo muy poco en Estados Unidos, aproximadamente 4 años apenas que me mudé a Estados Unidos, y sí me toca ver mucho esto de compartir mucho el espacio de vivienda con muchas personas que se da, ¿De es un dónde te vendes? fenómeno. ¿De Yo dónde soy vendes? yo soy de Michoacán, pero Ay, Michoacán, me encanta. Mi director de Tita es de Michoacán. sí, de hecho, él es del mismo rancho donde soy yo. Oh, O sea, somos del mismo ranchito. Él es de un ran Somos de un ranchito muy pequeño que se llama Cuitzeramo. Cuitzeramo es un lugar y que también hizo la película de Cuitzeramo o el cortometraje de Cuitzeramo. muy Es un bueno, lugar típico de México donde diciembre, enero está lleno, posiblemente 10,000 habitantes de personas que inmigran, y luego se van las personas y dura unos habitantes 1,200, 800 personas durante todo el año. no, Entonces, yo vengo de esa comunidad muy pequeñita, yo me crié allí hasta los 17 años y mi familia decide inmigrar a los 17 años, llevamos todas nuestras cosas y nos vamos a Salvatierra, Guanajuato, cerca de Celaya. tan Y lindo que ahí, empezamos a trabajar todos y todos con la idea de trabajar y estudiar, y entonces busco la oportunidad y se da que en el Tratado de Libre Comercio de México tenemos una visa para ingenieros y varios profesionistas que te puedes venir solamente con una oferta laboral. guau, Solo ocupas una oferta laboral. Y como tienes tu título es válido en Estados Unidos también y en Canadá. okey, Entonces, esta visa se llama visa TN y tiene el Tratado Libre Comercio ahorita, tiene más de 150 profesiones que pueden aplicar aquí en los Estados Unidos con una oferta laboral. Y yo en el 2021 tomo la idea loca de decirle a mamá: "¿Sabes qué, mamá? Tengo la ganas de venirme a Estados Unidos, quiero ver cómo es, quiero quitarme la idea de por mis propios ojos que es". Y empiezo a aplicar y al igual que tú, hice más de 200 aplicaciones o no sé cuántas, y nomás cayó el sí, ¿no? Un sí. y es todo lo que necesitas, amor, Y nada me más. vine, pues ya ahora este proyecto nace no solamente de mi carrera de querer enfocarme a ser ingeniero, sino que aparte después de hace unos años emprendí un negocio aquí de consultoría para negocios hispanos y me doy cuenta de estas grandes historias, de que me gusta primero que nada conversar con la gente, me gusta entender de dónde surge su historia y a la vez, como lo digo, yo creo que lo extraordinario nace de lo simple y a veces creo que con toda esta ola tecnológica de como de esta carrera interminable que no parece nunca terminar, como que la gente olvida que al final de cuentas somos seres humanos y que que tenemos la capacidad de escuchar la historia de alguien más y de aprender de ellos, porque primero
Ellos ya pasaron por un camino largo, mayor que nosotros. Aún así, usted es una persona joven, pero solamente con tomarte el tiempo de escuchar a alguien, te No, da ya las te lo vas a herramientas. aprender. Bueno, pues ya para terminar, quisiera preguntarte, ¿cuál consejo le darías a una persona para que tenga una vida plena y llena de amor? Qué bonito lo que me acabas de preguntar. Fíjate que yo pienso que es importante, aun cuando muchas personas han pasado por momentos muy difíciles, de pérdidas muy dolorosas, yo pienso que siempre hay la esperanza de que venga a tu vida a alguien que te quiera o alguien con quien puedas darte o puedas esa persona darte a ti algo de amor. Entonces, yo siento que la vida es corta y que hay que vivir. Venimos a este mundo a ser felices. Yo estoy convencida de eso. No venimos a sufrir, yo pienso que venimos a ser felices. Entonces, irle todos los días a los tuyos que los quieres, que son importantes en tu vida. Yo a mis hijas las abrazo todo el tiempo. A una le encanta, a la otra no, pero me importa poco. Pero siempre estoy como que diciéndoles, ¿no? Eres importante para mí, te quiero. Y que traten de lograr hacer algo que les guste hacer, algo que te dé satisfacciones, algo que te dé felicidad. Lo que sea, te digo, a lo mejor cocinar, tejer, escribir, pintar, no sé, no sé, algo que te mantenga ocupada y que te haga feliz. Yo pienso que eso es más que nada lo que debemos enfocarnos en hacer. Sí, que el apreciar realmente las personas que tienes a tu alrededor es algo, creo que en un abrir y cerrar de ojos se nos van o te vas, y el abrazar a tu familia es algo que a veces no lo consideramos, pero cuando realmente los tienes lejos y los abrazas y lo sientes ese calor familiar, dices, ¿hay algo más que Definitivamente. quieras agregar antes de irnos? Algo que Pues la gente que no haya visto los shows, que se ponga a verlos, que nos apoyen, por Dios, porque eso es importantísimo, ¿no? Que si tienen Netflix o si tienen Hulu, o si tienen Disney Plus, ahorita pueden ver This Full en Apple TV, lo pueden ver en Disney Plus, lo pueden ver en Hulu. O sea, que nos apoyen para que sigamos de alguna manera teniendo la oportunidad de hacer lo que tanto adoramos hacer, que es crear personajes, contar historias que sean internacionales y que a lo mejor nos ayuden o nos entretengan. Porque digo, claro, yo pienso, ¿qué hubiéramos hecho durante la pandemia sin la televisión? sí, Porque es cuando más vimos shows, yo creo, ¿no? sí, Siempre nos mantienen entretenidos las películas o los shows. Entonces, pues, que nos apoyen definitivamente, ¿no? Que nos apoyen, y si hay jóvenes que quieren dedicarse a la actuación, que se pongan a estudiar, que lean mucho, 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 que lean mucho cine, que lean mucho teatro, dependiendo de lo que les llame la atención, pero que se preparen, porque la correcto, diferencia con muchas de las personas con las que yo he ido a casting, que yo noto, es que muchas de ellas empezaron de manera casual, pero nunca fueron a la escuela. Y yo tuve la oportunidad, porque mi maestro me insistió que debía hacerlo, y le hice caso, aunque me dio mucha lata, pero le hice caso. Yo creo que esa es la diferencia enorme, ¿no? Cuando lees y cuando aprendes técnicas y cuando conoces autores y cuando puedes tener una conversación con cualquier persona, porque conoces de mucho y tienes de qué hablar. correcto. Pues no me queda más que agradecerte, en verdad, por tu tiempo y por creer en este proyecto. ¿Alguna red social en la que puedan Pues me contactarte? pueden encontrar en todas las redes sociales, que debía estar publicando más cosas, pero la realidad es que soy medio flojona. Y luego se necesita como que mucho tiempo. En Instagram, L Patalano, me pueden encontrar ahí. En Facebook, Laura Patalano. ¿Qué otra hay? LinkedIn, LinkedIn, ajá, Laura Patalano también. Inclusive en la red X, que sí, ya no sé si debo seguir en ella o no, porque con tanta cosa que veo no ahí, pero soy también L Patalano, así es que en cualquier red social me pueden encontrar, y que nos apoyen, ojalá y puedan ver lo que, si no lo han visto, que lo vean, y si lo vieron, lo vieron y les gustó, pues que lo vean otra vez para que se vuelvan a reír, sí, ¿no? claro que sí. La verdad que yo he visto This Fool, eh, muy bueno. Que a mí, This Fool,
pues, mi esposa es mexicoamericana. Okey. Entonces, yo le digo a mi esposa siempre que la cultura, como tus hijas, no son ni mexicanas ni son americanas, y yo le digo que es lo mejor de las 2 culturas, y siempre hay como un humor entre mexicoamericanos que solamente ellos van a entender. Sí, Y es muy y esa la verdad que This Fool me recuerda mucho a a esta cultura mixta, y solamente el Spanglish, por ejemplo, lo captas y es mexicoamericano, la verdad. así es, definitivamente. Ah, No, pues, y muy aparte, pues, disfuncional la familia, ¿verdad? Pero, pues, sí, así somos las familias disfuncionales, así funcionamos, disfuncionalmente. sí. No, pues, te agradezco mucho, Laura, espero que tengas una bonita tarde y te estaré compartiendo todo. Gracias, Oscar, de veras, un verdadero placer haber platicado contigo, y al final yo me convertí en la entrevistadora preguntándote que de dónde venías y cómo habías llegado No, aquí. no, Pero la bueno, verdad que me alegra. cuídate. Buenas noches. Okey, hasta Gracias, luego. Bye, bye. bye.